Mi padre era un hombre trabajador. Desempeñaba varias actividades para lograr el sustento de la familia. Por aquellos años le ofrecieron trabajar adelantando labores de tala en las enormes zonas boscosas de esta región. Su trabajo era duro como los hombres humildes que, en su interior profundo, guardan la fuerza y la valentía de enfrentar lo que fuera necesario para alcanzar sus sueños o para simplemente sobrevivir. Evaristo estuvo también acompañando a mi padre en estas labores de campo. Se destacaba por su gran empeño, dureza y franqueza, haciéndolo un verdadero líder entre los hombres que conformaban estas cuadrillas de tala. Mi padre sí llegó a comentar que durante varias jornadas de trabajo, cuando caía la tarde y las sombras cubrían los rincones de aquellos campos lejanos, algo parecido a susurros o voces se hacían oír con murmuraciones inentendibles y que para aquellos obreros, para aquellos campesinos, eran señal de algo misterioso que se ocultaba en lo espeso del monte y no auguraba nada bueno. Don Evaristo le comentó a mi padre: para mí que estas cosas que están oyéndose son avisos de algo malo, algo que a esta tierra no le está gustando. El trabajo que estamos haciendo no me parece, pero la necesidad, usted sabe. Evaristo conocía algunos de los muchos secretos y misterios de la naturaleza. Él sabía por enseñanza de sus ancestros que el espíritu del monte tarde o temprano ajustaba las cuentas con aquellas criaturas que sin permiso o sin respeto alguno agredían y acababan con ellas simplemente por un afán de falso progreso o con un desconsiderado afán de enriquecimiento. Varios días transcurrieron en aquella hora y durante una de las intensas jornadas de tala notaron que se estaban acercando a un terreno inclinado, cubierto de enormes árboles y una frondosa vegetación. Al final de la pendiente se descubría una cañada que desvelaba un riachuelo que bajaba con gran fuerza desde el cerro. Mi padre había dispuesto las labores en dos frentes. Uno talaba los árboles pequeños para así dejar espacio y poder luego con otra cuadrilla tumbar los árboles más grandes, los más majestuosos, los más antiguos. Evaristo estaba en el segundo equipo y para todos fue muy raro, por no decir otra cosa, el comportamiento que él asumió aquel día. Había estado ausente, pensativo, y miraba aquellos árboles gigantes con un algo que para ellos era una mezcla entre miedo y respeto. No estaba concentrado, permanentemente volteaba a mirar hacia el monte, queriendo ver o escuchar algo que, según dijo ese día, le estaba advirtiendo o avisando de lo que más tarde terminaría sucediendo. La jornada continuó y al llegar al pie de uno de aquellos gigantes, un silencio cubrió aquel bosque. Era como si el aliento de aquella zona se hubiera contenido de un solo golpe, esperando la arremetida. El primero de esos gigantes cayó y de inmediato un sonido profundo, como un rugido proveniente del fondo de la misma tierra, desató una luz con la titánica fuerza de la naturaleza y arrolló a todos aquellos hombres. Gritos de desespero, terror y angustia llenaron el ambiente y este rugido intenso cubrió las voces de aquellos desdichados. Los hombres de la primera cuadrilla vieron impávidos cómo la tierra con manos de piedra cubría y arrastraba todo. En pocos segundos todo cesó y de inmediato los hombres procedieron a buscar afanosamente a sus compañeros. Uno a uno fueron encontrados, pero el temor más grande era saber si todos estaban en ese sector o algunos habían caído al riachuelo y fueron llevados por la corriente que ahora era un torrente de piedras, lodo y ramas incontenible. Las horas de la tarde ya estaban sobre ellos y la noche llegaba. Las condiciones de trabajo para esos hombres no eran las mejores. Normas de seguridad no se tenían por aquellos tiempos y menos el conocimiento para enfrentar una situación como esa. Evaristo no aparecía. Los demás heridos, fracturados y golpeados estaban siendo transportados con lo que podían hacer llegar al lugar del siniestro vecinos y miembros de la cuadrilla sobreviviente. Ya a oscuras, alumbrados por unas pocas linternas y antorchas, decidieron suspender las labores y continuar cuando hubiera luz de día para seguir buscando al desdichado. Mi padre llegó a casa con aquella noticia que se había conocido con angustia por todos los habitantes del pueblo. Para mi madre fue un gran alivio verle llegar sano y salvo. Todos escuchábamos con atención y sorpresa y asombro aquellos hechos. Mi padre comentaba lo muy preocupado que estaba por la suerte de Evaristo. Aquella noche se revelaba muy diferente.
era densa, misteriosa. Mi padre cayó rápidamente en un sueño profundo. El viento corría con gran intensidad dando la sensación de tormenta próxima. De un momento a otro mi madre cuenta que a pesar de estar la puerta de la casa cerrada, una figura oscura entró sin ninguna dificultad, la atravesó, se desplazó hasta la entrada de la habitación. Es para notar que el cuarto de mis padres durante aquella época no tenía puerta. Aquella figura se desplazaba con cierta dificultad, cojeaba. Al estar aún más próxima, mi madre distinguió que era un hombre de estatura media, con textura delgada, rostro muy pálido y venía ataviado con un sombrero de paja muy sencillo y cubierto con un poncho. Sus pasos no se escuchaban, pero sí se notaba aquella marcada cojera. Entró al cuarto y al estar cerca de la cama, se sentó en ella, al lado de mi padre, y posando una mano sobre él, le habló diciendo: No me busquen por la parte de arriba, estoy abajo de la cañada. Sin decir más, se incorporó, giró y se desplazó hacia afuera del cuarto, y poco a poco se desvaneció en el aire. Mi madre estaba aterrada, explicaba que todo eso ocurrió estando ella en un estado de sueño consciente, y con gran susto despertó a mi padre. Mi padre la escuchó y totalmente impresionado reconoció que él, supuestamente durante un sueño, estuvo viendo también a la misma figura que ella describía, y se asombró más al reconocer que ese personaje no era más que Evaristo. Efectivamente, al comenzar el nuevo día, las labores de rescate empezaron por el sector que la aparición había dicho la noche anterior durante aquel sueño extraño, y con muy poco esfuerzo encontraron el cuerpo sin vida de Evaristo, el cual ahora mostraba el desprendimiento de una de sus piernas. Toda esa tragedia aún se recuerda en el pueblo con tristeza. Sus habitantes hablan en privado de la fuerza de la naturaleza y de las leyes que seguirán siendo inquebrantables, y sobre todo se destaca la historia de Evaristo y su visita del más allá. La casona se ubicaba a la salida del pueblo. Era un lugar grande, imponente. Se caracterizaba por los enormes portones que estaban a la entrada. Nadie conocía al propietario del lugar, que ahora estaba restaurado, ya que varios hombres habían trabajado en su reacondicionamiento. Al poco tiempo de esto, muchas jóvenes mujeres arribaban a la localidad preguntando por la casa de Marito. Ese era el hombre que habitaba el lugar que te estoy contando. Por decirlo de alguna manera, él era diferente. Prefería la compañía de hombres y no de mujeres como pareja. La casona se convirtió rápidamente en el prostíbulo más frecuentado por aquella región. Se contaban muchas historias del sitio y de las gentes que lo visitaban. Con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando y la casa de Marito cerró sus puertas. De todas las mujeres que trabajaron allí, solamente permaneció Clarisa. Ya entrada en años, dejó atrás sus años como acompañante de ocasión y compartía la casa con Marito, siendo solamente los dos en ese enorme lugar, ahora solitario y lleno de recuerdos, anécdotas y leyendas. Te cuento que Marito todos los días llegaba a la venta de lotería del pueblo, hacía su compra y se marchaba nuevamente a su casa grande. Lo más sorprendente era que muchos premios de la lotería fueron ganados por él. Ya era muy normal escuchar al dependiente informando que el premio del sorteo lo había ganado Marito. Clarisa nunca habló de ese curioso caso. De la vida al interior de la casona se sabía muy poco y del dinero que Marito ganaba menos. La gente murmuraba y aseguraba que él y Clarisa efectuaban pactos o ceremonias ocultas para ganar los favores de entidades y así ganar los sorteos de la lotería. El tiempo fue transcurriendo y Marito falleció.
Te cuento que Clarisa entonces habló con una familia que haciendo un trato con ella para que a cambio de vivir en aquella casona, ella pudiera vivir acompañada de una de las tías de esa familia y recibir los cuidados necesarios para una mujer que en aquel tiempo estaba entrando en años mayores. El jefe de aquella familia era un hombre joven. Comentaba con sus amigos del pueblo que en la casa, que ahora contaba con muchas habitaciones en desuso, se sentía un ambiente lúgubre, triste, misterioso, y en uno de sus pasillos él veía una luz que se desplazaba hacia el patio por las noches y se perdía en la base de uno de los árboles que se encontraban allí, y un hombrecillo muy pequeño, de cuerpo resplandeciente, se veía salir de detrás de aquel árbol y desaparecer sin más. Sin dudarlo, muchos vecinos le decían: «Ese es el tesoro que está escondido allí, busca lo que está enterrado, debe ser la plata de los premios de la lotería de Marito». Efectivamente, este hombre, siguiendo las sugerencias de la gente, decidió excavar y encontró una caja grande de metal con candado. Al romperlo y abrirla, estaba todo el dinero que Marito había guardado. Ahora él era un hombre rico. Las fiestas no se hicieron esperar. Las reuniones con amigos y conocidos eran muy frecuentes. El derroche y la algarabía y los excesos volvieron a la casona. Estas fiestas y la demostración de poder económico llegó a oídos del grupo armado ilegal que frecuentaba la zona. Al poco tiempo secuestraron al padre de aquella familia. Solicitaron una enorme suma por su liberación. Sin pensarlo mucho, se pagó por su rescate y todo el dinero se fue como agua entre los dedos. La familia volvió a ser como al principio, humilde y sencilla. Clarisa aún vive en el pueblo, y te cuento que al preguntarle por todo lo que sucedió, solamente se sonríe y nos dice: «Eso eran cosas de Marito». Cuando recibí la notificación de haber sido seleccionado para el cargo de cajero en aquel lujoso restaurante, nunca me imaginé que las cosas serían tan difíciles de creer y, por supuesto, de vivir. No llevaba mucho de haber llegado a la capital. Bogotá es una ciudad enorme y muy diferente a mi pequeña ciudad ubicada en la región norte de este país. Aquí en esta ciudad no se duerme, hay actividad toda la noche, y es por eso por lo que muchas personas creen que no es verdad los fenómenos que en ella suceden. Era una tarde fría, con una pequeña llovizna que no cesaba. Las pocas personas que transitaban aquel lejano sector no se detenían a contemplar nada ni a nadie. Estaban inmersas en sus pensamientos, en sus cosas y, por qué no, en sus miedos. El taxista me dejó sobre una de las principales avenidas. Sí noté con cierta curiosidad el extraño gesto en su cara cuando le entregué la nota que contenía la dirección a la que debía llevarme. La tenía apuntada en un trozo de papel. La leyó, me miró un breve instante por el espejo y arrancamos sin más. Al cabo de un recorrido no muy largo hacia el norte de esta ciudad, detuve el automóvil cerca de la acera. «Hasta aquí lo traigo», me dijo. «Es que subir por ese camino no es muy recomendable y yo prefiero no arriesgarme. Siga por la entrada de esa arboleda. El camino es fácil de reconocer. Que tenga un buen día y mucho cuidado, ¿no?». Le pagué por la carrera. Salí del carro y emprendí mi camino. A los pocos metros de comenzar el ascenso por aquel sendero de tierra, noté que, a diferencia de otros bosques, el silencio era aplastante. Poco a poco el rugido de la urbe se fue disipando y solamente se escuchaban mis pasos que pisaban las pequeñas piedrecillas. El frío se hacía más intenso. La llovizna molestaba la vista y me sentía como observado, con aquella sensación de que algo o alguien me venía siguiendo. Sentí la necesidad de voltear a mirar a mi espalda y vi como una motocicleta de esas pequeñas venía subiendo por el camino. La conducía una muchacha. Al llegar casi a mi lado se detuvo y me preguntó: «¿Va para el restaurante?». «Sí», le dije despreocupado. «Entonces súbase», me contestó. Agradeciéndole y deseándole buenas tardes,
Continuamos el ascenso, no hablamos nada. Poco a poco, por entre los grandes y altos árboles, se veía la casona que servía como sede para aquel reconocido lugar. Una liviana niebla cubría la llegada. Se preguntará por qué la niebla, pero eso es algo que siempre está aquí. Nadie sabe por qué, me dijo la joven que amablemente me llevó en la parrilla de su motocicleta. Nos detuvimos al entrar, se desguantó la mano derecha y me la ofreció para estrechársela. Me llamo Nilsa, soy mesera. Usted viene por el cargo de cajero, me imagino. Sí, me citaron para hoy. Es un lugar diferente, por no decir otra cosa, ¿verdad? Le contesté. Me miró y se sonrió. Entramos al recibidor. Siéntese, ya le llamo al administrador, dijo ella, y se dirigió hacia el interior de aquella estancia. Al instante se presentó un hombre maduro muy amable, que me hizo varias preguntas, y al cabo de un rato, estrechándome la mano, me felicitó y me dijo que para él, yo estaba perfecto para el cargo. Quería saber si estaba dispuesto a iniciar las labores desde esa tarde. Sin pensarlo mucho acepté la oferta. Estaba necesitando del trabajo en verdad. El señor administrador me mostró todo el edificio. Era un lugar antiguo pero restaurado y con pequeños detalles modernos que lo hacían muy original. Me explicó que los propietarios eran dos hombres ya no muy jóvenes, pareja entre sí, y que venían del extranjero. Al llegar a Colombia quedaron maravillados y se radicaron en la capital. Como amantes de la buena cocina, invirtieron su dinero en el restaurante, que con el paso de los años se posicionó como un lugar exclusivo y muy visitado por gente importante. Se efectuaron allí reuniones de negocios y reuniones sociales hasta tarde la noche. Era entonces fundamental que yo estuviera dispuesto a trabajar las horas que fueran necesarias. Para ese momento, durante el recorrido, pasábamos por el frente de una lujosa puerta que estaba cerrada. Me explicó aquel hombre que ahí dentro eran las oficinas de los dueños y que casi nadie entraba allí. Dicen sentir cosas raras, miedosas. ¿Usted cree en lo paranormal?, me preguntó. Más o menos, le respondí. Sin darme cuenta, ya se hacía noche. Entendí con rapidez cómo debía ser mi trabajo. Me puse en mi uniforme y estaba listo para empezar. Sí noté que el señor administrador mostraba algo de premura por terminar su labor por ese día y apresurado y con algo de nerviosismo me dijo, bueno, entonces nos veremos mañana. Muchos éxitos y mucho cuidado al salir, ¿no? Meseros y demás miembros de la cocina, más las personas de mantenimiento me saludaron amablemente. Comenzaron sus labores y poco a poco el lugar se llenó de muchos clientes. El trabajo se hizo muy intenso. Las horas pasaron muy rápido y sin darme cuenta, ya era la medianoche. Solamente quedábamos el barman y yo. El hombre del bar se me acercó y me comentó que él se retiraría a descansar al poco tiempo y yo quedaría para cerrar. Me sorprendí cuando me entregó el manojo de llaves del restaurante. Me explicó que debía dejar los dineros de la caja en la oficina de los propietarios, luego cerrar y regresar al día siguiente. Para entrar ellos tenían sus propias llaves, algo muy extraño, ya que yo era el nuevo del equipo y se me estaba confiando algo tan importante de entrada. No entendía. Sin embargo, no dije nada. Recibí las llaves y aquel hombre me guiñó un ojo y se marchó. Pasaban ya las 2 de la mañana. Todos los clientes se fueron marchando poco a poco. Cuando todo quedó en soledad, empecé mi labor de cierre. Guardé todo el dinero recibido en un cofre que me había dejado el hombre del bar. Aquel objeto que tenía una nota pegada en la que se me indicaba qué debía hacer con él. Esa era una caja de madera antigua, con las puntas recubiertas de metal y talladas unas extrañas inscripciones. Era muy rara aquella cosa. La nota decía que al interior de la oficina de los dueños se encontraría el lugar en donde debía dejar aquella caja. Cerré la tapa del cofre después de dejar la tirilla de la registradora y el efectivo en su interior y me dirigí hacia el segundo piso donde estaba la oficina de los propietarios. Sí, hacia aquella puerta que el señor administrador me había mostrado en la tarde. Mis pasos se escuchaban resonar sobre aquel piso antiguo y de pronto escuché una risilla a mi espalda. Volteé a mirar con sorpresa y vi una sombra pequeña desplazarse rápidamente hacia las partes oscuras de ese salón. Eso me estaba poniendo nervioso. Cuando llegué al frente de la puerta de aquella oficina, lentamente se abrió. No pensé en nada. Supuse que estaba abierta y que por algún motivo se abrió cuando estaba por entrar. El interior era sobrio, más bien lúgubre. Tenía un olor entre antiguo, madera y cera de vela. Todo estaba oscuro a excepción de un lugar al final del salón. Era una especie de altar con muchas velas pequeñas de color rojo y negro que alumbraban una estatuilla fabricada con algún metal rojizo, tal vez cobre, que representaba la figura de un hombrecillo desnudo mostrando en su rostro un gesto entre sonrisa y mueca horrorosa que dejaba ver unos filosos dientes pequeños. Sus ojos eran 2 piedras de color rojo intenso que parecían mirarme fijamente.
Aquella figura tenía las manos extendidas hacia el frente y entendí que ese era el lugar en donde debía dejar el misterioso cofre. La luz trémula de las velas marcaba las facciones de ese personaje y en verdad sentí mucho temor al acercarme. Deposité sobre las manos, con dedos largos y uñas encorvadas, aquella caja con el dinero. En ese preciso momento una mano pequeña tocó una de mis piernas. Salté de terror y busqué con la mirada quién me tocaba y nuevamente entre la penumbra de la habitación vi esa sombra desplazarse hacia la puerta, escuchando al mismo tiempo aquella risita misteriosa que oí cuando subía las escaleras hacia esa oficina. El miedo se apoderó de mí. Pequeños pasos sonaron por el pasillo hacia el interior de ese segundo piso totalmente a oscuras. Sin pensarlo, volé escaleras abajo. Fui hasta mi lugar, tomé mis cosas. Lo más rápido posible me retiré de aquella casona. Corrí por el camino que me llevaba hasta allí. Las sombras envolvían todo. El bosque se agitaba por el frío viento que soplaba por aquellas colinas. Yo no pensaba en nada, solo en salir de ese lugar. Las risitas se hacían más audibles por el silencioso camino. Esa cosa me estaba siguiendo y yo aceleraba más, agitado y asustado. El corazón me latía con fuerza. A lo lejos se veían ya las luces de la avenida y el paso de uno que otro vehículo. Llegué al fin a la calle. Una luz amarilla cubría todo. Sentí la necesidad de seguir corriendo. Después de varios metros me detuve jadeante. Me tenía que tranquilizar. Esperé un rato y un taxi que se acercaba se detuvo ante mí y el conductor me dijo: ¿necesita taxi? Sin pensarlo entré en el asiento trasero. Ese hombre me miró y notó mi cara de miedo. No me dijo nada. Llegamos después de un rato a mi domicilio. Entré y me acosté exhausto. No recuerdo cuánto dormí. Desperté y recordé de inmediato todo lo vivido la madrugada anterior. En el bolsillo de mi abrigo estaban las llaves de ese restaurante. En ese momento caí en cuenta que aquel sitio no contaba con vigilancia alguna. Sí, era aquella cosa, ese ente, ese duende o como lo quieran llamar, el que custodia esa tenebrosa casona, alejando a los extraños o desconocidos que se atrevieran a entrar. Por supuesto que aquellas llaves las debía regresar, pero no lo haría, las entregaría por correo certificado. No estaba dispuesto a volver, había sido suficiente para mí. Salí para no volver jamás.